ya tardíos y Sí, que al detalle no puedes ir. que hay que tomar con grano salis. Pero bueno, en lo referido pues, por ejemplo, a la cuestión política, Platón lo dice muy claramente al inicio de la Carta Séptima. Dice, yo, antaño cuando era joven, soñaba como todos los demás jóvenes en entrar por la política. Y entonces empieza a describir el horror con el que se encontró en la Atenas después de la guerra del Peloponeso. Entonces dice, y tras comprobar todos aquellos horrores, llega a la conclusión de que solo dando el largo rodeo a través de la filosofía podría entender algo de todo aquello. El pobre vuelve a intentarlo después del largo rodeo sobre la filosofía y no se le ocurre nada mejor que largarse a Siracusa a tratar. Y ahí ya es el desastre. Sí. Platón acaba enemistado con Dionisio, el tirano de Siracusa, acaban vendiéndolo como esclavo, en fin, un horror absoluto. Sí. Pero vamos a ver, para saber que la travesía era horrible, había que hacer la travesía. Tú no puedes hablar del horror de una travesía si no lo has hecho. Desde luego. Sí, contrastar tus ideas con la realidad. Con la realidad y chocar con la realidad, porque es que, vamos a ver, la realidad está ahí para que choque con ella. Si alguien se piensa que la realidad está para hacerte favores, mejor que no salga de casa. Sí, decía mi padre, la realidad, no, la naturaleza no hace relaciones públicas. No. La naturaleza es una gran hija de puta, eso no hay... No, eso no es la menor duda, no. Está claro. Bueno, vamos a ir ya hacia la última parte y, a ver, tú has reivindicado siempre, me ha gustado en algunas entrevistas que he visto tuyas, la figura del maestro. Tus padres fueron maestros, ¿no? Mi madre. Mi madre venía de una familia de maestros, ella era maestra nacional, sus hermanas eran maestras nacionales y el padre de ellas fue el director de la Escuela Normal de Maestros en Salamanca durante la República. Fue uno de los elaboradores de la Ley de Primeras Enseñanzas de la República. ¿Y cómo es posible que la importancia de la transmisión del saber hoy en día haya caído tan bajo? O sea, realmente están educando a nuestros hijos gente que no tiene vocación ninguna. Simplemente se hacen un máster y ya no hace falta ni que hagan magisterio. Yo no sé lo que está... El otro día creo que fue un titular de la región, ¿no?, que decías, el gran problema de España es que hasta dónde ha caído la educación española. Yo no sé lo que está pasando, te lo digo sinceramente, Jorge, pero es absolutamente catastrófico. Cuando desde hace ya muchos años algún político de estos que no sabe muy bien de lo que hablan me ha preguntado, pero ¿cómo se podría reformar la universidad española, que está hecho un desastre? Siempre les respondo lo mismo. Mientras no reforméis las primeras enseñanzas y la enseñanza media, no hay nada que hacer en la universidad. Claro. Porque yo le puedo enseñar a un alumno en la universidad a leer a Platón. Lo que no puedo hacer es enseñarle a leer. Es imposible enseñar a leer a un mastuerzo de 22 años. Sí. Vamos a ver, si me permites algo que posiblemente no esté de acuerdo mucha gente, yo pienso que el desastre de la enseñanza en España lo inició Villar Palasí, yo creo que debió ser hacia 1970 o 1971. Esa ley de educación que estableció como gran hallazgo que los maestros dejasen de llamarse maestros para convertirse en profesores de educación general básica. Diga, mire usted, es como si usted hubiera cogido a un obispo y le hubiera dicho, a partir de mañana vas a llamarte monaguillo. Usted es tonto. Sí. Usted es tonto. Maestro es probablemente la designación más noble que se pueda utilizar para un docente o para cualquiera que enseñe en música. El maestro es el director de la orquesta, claro. Demonios. El profesor está por debajo, los profesores son cada uno de los músicos que componen la orquesta. Usted va a convertir a un maestro, es decir, probablemente a una de las entidades más nobles de la cultura occidental, una figura lo habrá convertido ancestral en una cosa llamada profesor de unas siglas, profesor de égere, váyase al demonio, hombre.
Horrible, horrible. Y luego mi padre decía que el desastre en la universidad ya fue años después con la ley Maraval. No, ya, claro, pero Entonces dice todo que eso era ya la prolongación. Sí, Entonces, y bueno, ya hemos llegado, afortunadamente yo me jubilé justo antes de que eso empezase. El departamento bolchevique, decía él, que todos tenemos el mismo voto, independientemente de lo que publiquemos. Bueno, pero no te puedes imaginar ya en qué se ha convertido la cosa cuando ha llegado la cosa esa, como llaman, el Plan Bolonia. Yo me jubilé el año anterior, sí, eso ¿no? Me libré. Pero algún amigo mío joven que sigue por ahí, lo veo al borde del suicidio, porque eso se ha convertido simplemente en una especie de máquina burocrática en la que el docente no es más que un instrumento de ir haciendo informes, cuestionarios, absurdos completos. Tú imagínate el relato más llevado al extremo de Kafka sobre la multiplicación de la burocracia. Eso soy la universidad. El proceso, ¿no? O sea, el libro del proceso. Vamos a terminar ya, si os parece bien, y vamos a reflexionar todos un poco, si queréis, porque planteémonos por qué Escotado ha ganado 5.500 seguidores este mes, que lo acabo de ver en YouTube. ¿Qué hace que un pensador que ha fallecido hace 4 años siga siendo leído y escuchado años después de su muerte, incluso por generaciones que no le conocieron en vida? ¿Qué valor está distribuyendo? ¿Qué ideas trabajó para que ahora se estén difundiendo mucho más ahora que él no está? Pues mira, eso sí que es un milagro. Y es un milagro aquí, en este país, ¿eh? Porque eso todos los editores te lo dicen. Cuando le dices, oye, mira, cuando casque, que será cualquier día esto, pues ya a mi edad es lo único que le voy a pasar a uno, por ahí en mi ordenador deben quedar 2 o 3 cosas. Si te interesa, díselo a mis hijas y que te lo pasen. Y siempre te dicen lo mismo, uy, en este país los muertos no venden. O sea que si tienes algo, dámelo antes de que te mueras, porque después de muerto no hay quien venda. Eso solo pasa en España, ¿eh? En el resto de Europa no pasa eso. Bueno, Escota es un milagro respecto de eso, porque efectivamente Escota tiene probablemente, no digo la misma audiencia, tiene más audiencia hoy aún que la que tenía en sus años de esplendor. En primer lugar, porque quizá el elemento esencial es que, como te decía antes, es uno de los 2 casos en los que se aúna el filósofo y el profesor de filosofía. Es decir, por un lado la capacidad creativa y por otro como decir, el rigor académico. Las 2 cosas van juntas y en ningún momento se desprende lo uno de lo otro. Oye, y en segundo lugar, pues mira, también hay que decirlo todo, y perdona si ofendo tu pudor, pero el trabajo que has hecho tú metiendo en red todo lo esencial de la obra de tu padre ha sido una contribución extraordinaria, y eso todos los amigos de tu padre tenemos que agradecértelo profundísimamente, porque nosotros hemos conocido a tu padre en los libros de contacto personal, pero tú has hecho que gente muy joven haya podido conocerlo de un modo que de otro modo no hubieran logrado. Y que no lo cancelen, porque realmente las instituciones lo habían cancelado. Realmente a mi padre lo habían acallado, pero yo sabía... Como nos van a cancelar a todos, no te olvides. Pero en las redes todavía había un reducto de libertad. Todos los de nuestra edad, todos los de nuestra edad vivimos ya en la certeza de que seremos cancelados. Oye, tú has conseguido, gracias a encontrar una vía de acceso alternativa, que alguien que parecía condenado a ser cancelado el primero haya sobrevivido a todos. Precisamente por eso. Así que muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, y gracias a todos. Por preguntas, ¿verdad? Las preguntas. Pasamos. Bueno, aquí también, en las redes sociales y en el Foro de la Región también. Pervive tu padre. Pasamos a unas preguntas. No sé si alguno de ustedes quiere entrar a preguntar a Jorge o a Gabriel algo. Tenemos aquí un discípulo del señor Huerta de Soto. No sé si Emilio quiere interpelar. Vale, vamos a empezar por... Buenas tardes. Durante la conversación usted habló de conocimiento y libertad. Me gustaría saber si eso, junto con la baja calidad educativa que tenemos en la sociedad actual, explica mucho de la situación de la sociedad española actualmente. El bajo conocimiento por parte de la población y la falta de libertad como consecuencia de esa falta de conocimiento. Lo explica todo. No hay un idiota libre ni un ignorante libre.
el idiota o el ignorante repiten aquello que el poder establecido les impone. Vivimos en una sociedad apisonadora, es decir, en una sociedad en la que el control del poder respecto de todas las máquinas de producir representación es demoledor, rigurosamente demoledor, y además plácido. Quiero decir, si leemos a Etienne de la Boétie, que es el primer gran teórico de la servidumbre en el siglo XVI, claro, la Boétie se pregunta cómo es posible que la inmensa mayoría acepte el despotismo de los poderosos, que son 4. Pues bueno, en aquel momento, si quieres, por un lado la convicción, pero también el garrote. Miren, en los últimos, yo diría, 2 decenios y medio, vivimos en una sociedad muy curiosa, muy extraña, en la que renegamos de todos los principios, renegamos formalmente, institucionalmente, de todos los principios del totalitarismo, pero que sin embargo ha conseguido producir los efectos buscados por las sociedades totalitarias sin recurrir a la crueldad, a la violencia física, que era lo más específico de esas sociedades totalitarias. A fin de cuentas, Hitler o Stalin disponían de máquinas de construcción de conciencia muy limitadas, básicamente la radio y el cine. Pongan ahora eso en comparación con las máquinas de las que disponen los Estados modernos. No hace falta ya el martillo para nada. Sí, por aquí. Yo escuchándoos estaba un poco reflexionando para poner en valor algo de Antonio importante para mí, que es que así como otros muchos filósofos, y en el propio libro lo puedes ir viendo en las obras de muchos de ellos, que tienen unas pretensiones como de ingeniería social, Antonio, yo creo que siendo filósofo jamás tuvo pretensiones de ingeniero social. No era una persona, es un filósofo de la libertad que mandaba a nadie lo que tenía que hacer o cuál sería su mejor regla de conducta, y muchísimo menos ya de organizar la sociedad. Estabas hablando de Platón, por ejemplo, ¿no? Pues Platón no deja de ser un ingeniero social, lo intentó en Siracusa. Lo intentó y se la pegó. La patrística también, bueno, por el componente religioso, los utópicos, Tomás Moro, etcétera. Bueno, muchos otros, bueno, Marx ya, que decir, si es que le podemos llamar filósofo, aunque algunos lo encuadran por ahí, etcétera. Bueno, el propio Nietzsche y otros muchos. Y Antonio no lo fue, ¿no? Y en cuanto a esto, ¿no? Que para ponerlo en valor respecto al libro de Filosofía para no filósofos, yo quería preguntarle a Jorge, que siempre decía, Antonio al final de sus días, decía, yo me he propuesto escribir sin adjetivar, simplemente mostrando, ¿no?, la verdad desnuda, ¿no? Intentando no calificar, que es eso, la antítesis también del ingeniero social, porque no está pretendiendo convencer a nadie de nada, sino exponer para que se piense por sí mismo, que yo creo que es una de las grandes virtudes de este libro. Entonces, ¿hasta qué punto crees tú, por ejemplo, Jorge, que en este libro Antonio adjetiva más o adjetiva menos? Y hasta qué punto este libro es valga la redundancia, un libro abierto para la invitación a pensar por uno mismo? O sea, ¿cómo te puede ayudar a construir una cultura y un razonamiento? ¿O simplemente es un mero pasar por el pensamiento expositivo sin más, ¿no? O sea, ¿tiene conclusiones entre líneas o tiene conclusiones explícitas? Lo bueno de llevar las redes sociales de mi padre es que me sé los tweets de memoria y entonces hay un tweet para cada pregunta. Hay uno que dice, dejar que el otro sea libre es la gran asignatura pendiente de la humanidad. Bueno, pues en este libro lo que vemos es que Escotado, vemos su bagaje, o sea, su andamiaje, el andamiaje de su pensamiento. O sea, que mi padre fuera socrático, aristotélico y hegeliano, declarado, no es óbice para que maneje perfectamente la filosofía de 40 o 50 pensadores más, ¿no? Entonces, realmente yo creo que la libertad viene del juicio, ¿no? Y que la ignorancia viene del prejuicio, como diría él. Entonces, este libro lo que representa, él lo escribe
con pocos adjetivos, porque se está dirigiendo al alumnado, pero sí que hay ciertos adjetivos necesarios, sobre todo al principio cuando no hay palabras, ¿no? O sea, con el tema de la magia o el hombre primitivo o esa niña que tapa al bebé para que no tenga frío. Eso es difícil de expresar sin adjetivos. Pero lo importante es que aquí hace un repaso histórico. Tú no puedes ver si mi padre detesta a Comte o detesta a Newton o detesta a Platón. Simplemente pasa revista a todos, uno a uno. Y luego ya, si le preguntas, ¿y con quién más te identificas? Con este, con este y con este. Pero es que para poder criticar algo debes conocerlo. Y bueno, aquí yo creo que Escota hace un canto a lo que he dicho al principio, que para que ser libre, o sea, la gran asignatura pendiente de la humanidad es dejar que el otro sea libre, ¿vale? O sea, que yo pienso esto, pero daría mi vida porque tú pensaras lo contrario, ¿no? Entonces, es un canto a la tolerancia, porque va pasando revistas históricas. Hay algunos filósofos que se pueden echar de menos, por eso pusimos el subtítulo de Historia esencial del pensamiento occidental, porque es cierto que